Jesús. Antes de sentarse vamos a leer unos pocos versículos en el capítulo 1 de Efesios. Capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y en Cristo Jesús que están en Éfeso. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Alabado sea su santo nombre. Bueno, la Iglesia Católica afirma ser la única y verdadera Iglesia de Cristo. Eso es lo que ellos afirman. Es más, dicen, y que solo en ella hay salvación. La Iglesia no salva a nadie. La Iglesia es la compañía de los salvos. Para ser Iglesia hay que ser salvo. El que no es salvo, así vive en el templo, no es iglesia. Porque la iglesia no es un edificio. La iglesia es la compañía de los redimidos, la congregación de los santos, el pueblo de Dios. Eso es lo que es la iglesia. Entonces, la Iglesia Católica dice que ella es la única y que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Ahí está el primer error. La Iglesia no salva. La Iglesia es la compañía de los salvos. El único que salva es Jesucristo. Entonces, la Iglesia Católica afirma ser la única y verdadera de Cristo, alegando su existencia desde el inicio del cristianismo, lo cual no es cierto, porque la Iglesia nació el día de Pentecostés en la ciudad de Jerusalén, en el aposento alto, y no en Roma. Roma en aquel tiempo era la capital imperial, y fue la capital imperial hasta el año 474, cuando el Imperio Romano cayó. La Iglesia de Jesucristo nació en Jerusalén el día de Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo sobre los primeros 120. La vida no comienza cuando se nace. La vida comienza cuando se concibe. Cuando una mujer concibe un nacimiento, comenzó la vida. Por eso el aborto es un crimen, porque se mata una vida. Entonces, como acabamos de leer, bendito sea el Dios y Padre
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, no porque éramos, sino para que fuésemos delante de Él en amor. O sea, Dios concibió la iglesia antes de la fundación del mundo. Pero entre la concepción y el nacimiento hay un tiempo. La iglesia nació el día de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo sobre los primeros 120 creyentes. Y como les dije ayer o antier, el libro de los Hechos, esos 28 capítulos, son la historia de la iglesia en los primeros 32 años. Y esa iglesia, repito, no nació en Roma. En Roma estaba el César, que por cierto era enemigo de la iglesia. Entonces, allí en los Hechos, capítulo 1 y 2, está el registro de nacimiento. Y el resto del libro es la historia, cómo la iglesia creció en la ciudad de Jerusalén y cómo de Jerusalén se extendió a Judea, a Samaria, a Antioquía de Siria. Y Antioquía vino a ser el segundo centro mundial de evangelismo, de donde Pablo salió a todos sus viajes y regresó a Antioquía para dar cuenta de lo que el Señor había hecho en sus viajes misioneros. Entonces, en estos 32 años, la iglesia sufrió 3 persecuciones. La del capítulo 4, que fue la persecución religiosa, que los sacerdotes y los fariseos, celosos de que los discípulos anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel, los azotaron y los intimaron que no hablaran más en ese nombre. Pero Pedro les respondió: juzgad vosotros mismos si es justo obedecer a vosotros antes que a Dios. Capítulo 6 dice que así prevalecía la palabra de Dios. Capítulo 12 vino la persecución gubernamental. Herodes le echó mano a Jacobo y lo mató a espada, al hermano de Juan. Prendió a Pedro y lo metió en la cárcel y se dio a la tarea de maltratar a la iglesia. Pero un día Herodes se sentó en su trono con su ropa y le arengó al pueblo, y el pueblo gritaron, proclamaron: voz de Dios y no de hombre. Queremos voz de Dios y no del hombre. Y como él no le dio la gloria a Dios, un ángel lo hirió y lo mató comido de gusanos. Así prevalecía la palabra de Dios. Y el capítulo 19, da cuenta de que toda esa gente de la provincia de Asia Menor, cuya capital era Éfeso, y tenía un templo famoso de la diosa Diana, entonces allí hubo un tumulto y la gente gritaron por 2 horas: grande es Diana de los Efesios, porque esa era la diosa de esa región. Pero Pablo predicó por 3 años allí en esa edad y en esa provincia, y dice: y los que creían en la magia y en la hechicería y en la superstición, trajeron los libros, los quemaron en la plaza. Su cuenta fue de 50,000 piezas de plata, y así prevalecía la palabra de Dios. Aleluya. O sea, la iglesia nació en el año 33, según nuestro calendario. Entonces, ya en este tiempo, la iglesia pues había extendido, 33 y 32, son 65, pero antes del año 65,
vino la persecución por el emperador Nerón. Ustedes saben que Nerón mató a la mamá, ¿verdad? Y dice que saben que por qué Nerón mató a la mamá, dice porque le puso nombre de perro. Pero no, a los perros se les pone Nerón sencillamente porque Nerón fue un hombre cruel, peor que esos perros fieros que destruyen. Entonces, Nerón gobernó del año 54 hasta el 68. Y en ese periodo fue que murió Pedro. Pedro murió crucificado en el año 54 y Pablo fue decapitado en el año 58. Por eso ellos no fueron papas, porque no existía el papado. Los apóstoles eran autónomos en su región. Por eso Pablo en el capítulo 2 de Gálatas dice, después de 14 años subí a Jerusalén para manifestarle a los que eran las columnas de la iglesia, Pedro, Juan y Jacobo, el evangelio que predico entre los gentiles. Dice, y como ellos vieron que el que había hecho para ellos, para la circuncisión, había hecho para mí, para la incircuncisión, me dieron la mano de compañerismo y me dijeron que solamente me probara por los pobres. O sea que los apóstoles eran autónomos, no había ningún apóstol sobre otro apóstol, ellos eran autónomos. Y Pablo dijo que él fue allá para no haber corrido en vano, sino que fue y les explicó a los apóstoles Pedro, Juan y Jacobo el evangelio que predico, porque Pablo recibió el evangelio no a través de hombre, sino por revelación divina. Después de la conversión de Pablo en el camino de Damasco, él se fue a la Arabia y estuvo 3 años allí, y allí fue donde recibió él la revelación del evangelio, y él fue designado predicador, apóstol y maestro de los gentiles en fe y verdad. Y en cambio los otros apóstoles eran apóstoles a la circuncisión, o sea, a Israel. Entonces Pablo, para no tener ninguna sombra de duda y para que las iglesias que estaban bajo su supervisión estuvieran confirmadas, él fue a Jerusalén para manifestarles el evangelio que él predicaba a los que eran las columnas de la iglesia, Pedro, Juan y Jacobo. Esos eran considerados las columnas de la iglesia en Jerusalén. Dice, y ellos nada me dieron, sino que como vieron que el evangelio de la incircuncisión me había sido encomendado a mí, como a ellos el de la circuncisión, me dieron la mano de compañerismo, o sea, lo consideran su igual. Entonces, por eso, ni Pablo ni Pedro jamás fueron papas. Además, en los Hechos de los Apóstoles, que son 28 de 32 años de historia, no se registra que Pedro haya ido a Roma, que Pablo sí fue a Roma, pero fue como prisionero, fue 2 veces. La primera vez lo soltaron, pero la segunda vez lo decapitaron. Entonces era imposible que ellos hubiesen sido papas, porque el papado comenzó en el año 400. Entonces, Roma era la capital del imperio en el año 474, cuando cayó el imperio. La iglesia que nació en Jerusalén tiene una historia de los primeros 32 años en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y allí se registran las primeras persecuciones que ya las mencioné,
Y después de esto vinieron las persecuciones por parte del Imperio Romano, comenzando con Nerón hasta el año 68. La iglesia siguió siendo perseguida por los primeros 3 siglos del imperio, porque el Imperio Romano consideraba el cristianismo una subversión, porque los cristianos predicaban a Jesucristo como rey y para ellos no había más rey que el César. Recuerden que cuando Pilato presentó a Jesús ante el pueblo y le dijo al pueblo, ¿qué haré yo con Jesús el Cristo? Le dijeron que sea crucificado. Entonces él les preguntó, ¿a vuestro rey he de crucificar? Ellos dijeron, no tenemos más rey que a César. Y el que a César contradice no es amigo del César. Entonces, por eso que Pilato se lavó las manos y lo entregó y le dijo, yo soy inocente de la sangre de este hombre. Y los judíos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, por eso, el cristianismo era considerado una subversión porque no solamente consideraban como rey solo al César, sino que el César exigía culto. Entonces los cristianos no le daban culto a él, sino a Jesucristo. Entonces por eso la iglesia durante los primeros 3 siglos sufrió persecuciones de todos los emperadores que hubo en esos 300 años y a excepción de algunos emperadores que no eran tan crueles, hubo un tiempo de tranquilidad en unos espacios. Pero regularmente, durante esos 3 siglos, la iglesia fue clandestina, fue subterránea. Y como prueba de eso están las catacumbas allá en Roma. Son unos subterráneos que hay donde los cristianos se escondían y se reunían para hacer sus cultos. Entonces, ya en el año 300, en el año 311, cuando apareció el edicto de tolerancia publicado por Galerio, emperador romano de Oriente, el cual reconoció que era una insensatez perseguir a los cristianos. En el año 323, Constantino el Grande, porque hubo 11 Constantinos, o sea, los descendientes del primero, pero Constantino el Grande, entonces, en el 323 llegó a dominar todo el imperio romano y una vez que el imperio de Occidente había caído, el emperador revolucionó la posición del cristianismo en todos los aspectos. Primero, declaró la igualdad de derechos de todas las religiones. Después pasó a ofrecerles valiosas ofertas al cristianismo, construyéndoles templos y eximiéndolos de impuestos y hasta sustentando a sus clérigos. Aquí es donde podemos ver que comienza o que se inicia el catolicismo romano. El cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio y mucha gente entró en la iglesia tan solo porque era la religión del gobierno. Los verdaderos cristianos en ese tiempo, los verdaderos cristianos fueron marginados por no estar de acuerdo con tal situación. Formaron grupos separados que siempre marcharon paralelos con la iglesia favorecida y repleta de personas que solo buscaban intereses políticos y sociales. Con el transcurso de la historia, estos cristianos, por no aceptar tal situación, eran perseguidos
por los otros cristianos, entre comillas, y muchos de sus líderes eran tachados como herejes. Entonces de ahí vino el otro imperio, el imperio religioso, que comenzó a perseguir a los que no asentían con las enseñanzas romanas. El concilio de Nicea, Nicea es una ciudad de Asia Menor. El concilio de Nicea, celebrado en Asia Menor el año 325 y presidido por Constantino, el emperador, así como otros concilios que le sucedieron, estaban compuestos por todos los obispos, algunos de ellos nombrados por el propio emperador y otros que eran nombrados por los líderes religiosos de las diversas comunidades. Con el transcurso del tiempo, el obispo de Roma llegó a ejercer autoridad sobre los demás. Esto es lógico por el hecho de hallarse en la antigua capital del mundo. La palabra papa, nombre que se le daba le daba el pueblo romano al obispo, vino a ser o pasó a designar el nuevo oficio del obispo de Roma. Hasta ese entonces los obispos eran autónomos. Había el obispo de Jerusalén, el obispo de Antioquía, el obispo de Éfeso, el obispo de Esmirna, en fin. Y en otras partes no le llamaban obispos, sino patriarcas. Entonces, ya en ese tiempo, fue que entonces el obispo de Roma vino a ejercer autoridad sobre los otros obispos, y en lugar de llamarlo obispo, lo vinieron a llamar papa por esa situación. O sea que ese fue el nuevo título del oficio de Roma por lo mismo. El Concilio Ecuménico de Constantinopla, el año 381 después de Cristo, consagró oficialmente el apelativo de católica aplicado a la Iglesia. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Esta frase fue insertada de ahí en adelante en el símbolo de la fe. La Iglesia ortodoxa y las iglesias reformadas admiten también esta calificación. Hay varias iglesias que salieron de la Iglesia católica. La Iglesia ortodoxa griega y la Iglesia ortodoxa rusa y la Iglesia anglicana son divisiones de la Iglesia católica porque no aceptaron la supremacía papal y porque no aceptaron el celibato. Los sacerdotes de estas iglesias, ortodoxa griega, ortodoxa rusa y anglicana, se casan, tienen sus hogares, porque ellos no aceptaron el celibato, que es una doctrina inhumana y anticristiana. Es inhumana porque priva al hombre y a la mujer de los derechos y deseos que Dios les puso en su naturaleza. Y es anticristiana porque Primera de Timoteo 3 dice que el obispo debe ser marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, porque si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Entonces, esas otras religiones que son, por cierto, grandes, la ortodoxa griega abarca todas esas partes del Medio Oriente, y la ortodoxa rusa abarca todos esos campos de Rusia y todos esos países que eran satélites de Rusia antes. Entonces, ellos también admiten esa calificación de que la iglesia es católica. Católico es lo que es universal.
Todo lo que es universal es católico. Eso es lo que quiere decir la palabra católico. Universal, nada más. Roma tuvo muchos obispos, pero el primero en intentar defender su autoridad, ejerciendo el derecho de imponer sus órdenes a los otros obispos en todas partes, fue León I en el año 440 hasta el 461 después de Cristo. Ese fue el primer papa. Pedro nunca fue papa, ni siquiera fue a Roma. Y si lo crucificaron allá fue porque lo llevaron preso, como llevaron a Pablo preso y lo decapitaron. En la Biblia no hay historia de que Pedro haya ido a Roma, mientras que de Pablo sí. Pablo expresa el deseo en Romanos 1:13, dice: no ignoréis que me he propuesto ir muchas veces a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Pero dice, lo haré cuando sea la voluntad del Señor para compartir alguna fruto con ustedes como entre los demás gentiles. Entonces, ahí es cuando comienza el papado. Los apóstoles, como dije antes, eran autónomos y los primeros obispos de la iglesia eran autónomos en sus diócesis o regiones. Naturalmente tenían comunión los unos con los otros, pero no había ningún obispo sobre otro hasta el año 440. Ahora vamos a explicar por qué Roma alega esto. En Mateo 16, 13 al 18, donde Jesús preguntó a los discípulos: ¿quién dicen la gentes que soy yo? Y ellos dijeron que unos decían que Elías, otros Jeremías y otros Juan. Cuando él preguntó a ellos, ellos tampoco sabían, se quedaron en silencio. El silencio lo rompió una revelación que vino a la mente de Pedro, y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La revelación tiene dos partes. Uno, que Jesús es el Cristo, porque antes de él vinieron algunos que profesaron ser Cristos, porque cuando hay una promesa, hay una expectativa, hay una esperanza. Y antes de Cristo hubo un tal Teudas que reunió un poco de gente y la llevó al desierto diciendo que eran importantes y perecieron, y habla de otro también que perecieron, porque cuando hay una promesa hay una expectativa. Por eso Jesucristo previno a los cristianos diciendo que se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y nos advirtió sobre eso, porque como hay una expectativa de la segunda venida de Cristo, pues aquí ya han conocido al bárbaro esto que se dice que primero se decía que era Jesucristo y ahora dice que es el anticristo. Y no solamente es el único que ha salido, en otras partes del mundo han salido otros, pero el Señor nos ha prevenido de estas cosas sencillamente. Entonces la declaración de Pedro por revelación divina fue: tú eres el Cristo, no un Cristo. Un Cristo es uno entre otros. Él es el Cristo, y el Cristo es divino, porque es Hijo del Dios Altísimo. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, o sea, no fue su inteligencia, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán con ella. La roca no es Pedro, es la revelación, es la declaración, es la confesión. Se necesita no leer bien para creer que Jesús estaba refiriendo a Pedro como piedra. No. Sobre esta, originalmente dice, tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Petros es una piedra suelta, Petra es una masa de piedra, o sea, una roca. ¿Me explico? Y sobre esa roca, sobre esa confesión, sobre esa declaración, sobre esa revelación, edificaré mi iglesia. Como les dije antenoche o anoche, en Oseas 12:13 dice, por un profeta Israel subió de Egipto y por un profeta fue guardado. Israel sí subió de Egipto por un profeta, a saber Moisés, y mientras que Israel se mantuvo en las enseñanzas de Moisés, estuvo en pie. Pero la iglesia no sube del mundo por un profeta. Hasta que no hubo 12 hombres que sabían a ciencia cierta quién era Jesucristo, Él no habló de la iglesia. Esa es la primera vez que Jesús habla de la iglesia. Sobre esta roca edificaré, futuro, porque la iglesia no había nacido. La iglesia nació el día de Pentecostés, que es el día 50. Pentecostés quiere decir 50, porque se contaba desde las fiestas de las primicias, que era al tercer día de la Pascua, se contaba 50 y era Pentecostés. Jesús murió en el día de la Pascua, resucitó en el día de las primicias, y de ahí se contó hasta 50 y era Pentecostés. Y como llegó el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo sobre los creyentes que estaban esperando dicha promesa. Entonces, esa es una falsa interpretación de que Pedro es la roca. Si Pedro fuera la roca, la iglesia hubiera desaparecido una vez que desapareció Pedro. Porque dice, no confíes en el príncipe porque no hay el salvación. Cuando él perece, perecen sus pensamientos. Sí. Pero Jesucristo, aunque murió, resucitó para nunca más morir y vive para salvar eternamente a todos los que le invocan. Aleluya. Además, vean el capítulo 3 de Primera de Corintios, donde Pablo habla del fundamento de la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9. Nosotros, colaboradores de Dios somos, y vosotros, la iglesia, labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y Efesios 2:20 dice, edificaos en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien vosotros sois edificados para morada de Dios en espíritu. Y Primera de Pedro, capítulo 2, no se necesita llamarse Pedro para ser piedra. Capítulo 2 de Primera de Pedro dice, vosotros como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual,
un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Él es la piedra, a ver cómo es que dice, Él es la piedra rechazada. No, ese no es capítulo 1, capítulo 2 de Primera de Pedro. Versículo 7. Vosotros, para vosotros los que creéis, no, leamos desde antes. El 6. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tanto Jesús dice que la declaración divina es la roca, Pablo dice que Él es la roca, y Pedro también dice que Él es la roca. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Entonces, es una interpretación falsa de que la iglesia está edificada sobre Pedro y que Pedro fue el primer papa. Eso no es verdad. Esa es una historia falsa, porque en el Imperio Romano, pues todo lo acomodaron acorde a sus intereses. Ahora viene la mezcla del paganismo en la vida de la Iglesia Católica. Después de Constantino el Grande, el cristianismo comenzó a asimilar prácticas paganas. Esto pasó porque muchos paganos entraron en la Iglesia sin conversión y ejercieron gran influencia en el culto. El culto tributado a los santos y la veneración de los mártires y los hombres y mujeres famosas llegaron a tener plena aceptación. Se crearon rituales que eran una mezcla de ceremonias paganas heredadas de diversas religiones y de ceremonias acerca del Antiguo Testamento. El catolicismo es una mezcla de paganismo, judaísmo y cristianismo. Los altares, los ornamentos sacerdotales, el incienso, todo eso es una imitación de lo que era el culto del Antiguo Testamento, y la veneración de las imágenes, todo esto vino del paganismo. Los santos comenzaron a ser considerados como pequeñas divinidades cuya intercesión era valiosa delante de Dios. Surgió la veneración de reliquias y lugares. Antes del año 500 el culto a la Virgen María ya había triunfado. El paganismo romano tuvo una gran influencia en la formación del culto católico. Entonces, todas esas cosas se fueron añadiendo porque a la iglesia ser la iglesia del Estado, y que el Estado le construía los templos, los exoneraba de impuestos y aún pagaba a los sacerdotes, pues ¿quién no quería entrar ahí? Entonces muchos entraron por intereses políticos e intereses sociales. Entonces vea lo que dicen ellos acerca de la Biblia, de las creencias que Roma tiene o que la Iglesia Católica tiene.
La Iglesia Católica enseñó hasta Juan 23 que la lectura de la Biblia era peligrosa para los indoctos y que ninguno debía atreverse a interpretar la Biblia de manera contraria a la interpretación católica o sin el asentimiento de las autoridades eclesiásticas. Aquí quemaron Biblias en Colombia. Hasta en la costa, que la gente es menos religiosa, hace 50 años, 40 años, al que le podían confiscar la Biblia, se la confiscaban y se la quemaban. O sea que hasta Juan 23 oficialmente era prohibido leer la Biblia para los feligreses católicos, porque la consideraban un peligro y solo lo podían hacer bajo la tutela de la iglesia, o sea, bajo la orden de la iglesia. Entonces, Juan 23 fue el que dijo, menos camándulas y más Biblia. Entonces, de ahí para acá comenzaron los católicos a leer la Biblia, pero antes engañaron a los católicos sin la Biblia y ahora los engañan con la Biblia. ¿Por qué? Porque si usted va a una iglesia católica, el sacerdote lee un pasaje de la Biblia y todo el pueblo dice palabra de Dios. Pero el sacerdote les predica sobre el concilio de Nicea, concilio de Letrán, concilio de Constantinopla, la encíclica de Pío XII, de Juan 23, de Pablo VI. Y como el católico no conoce la Biblia, se come eso, por palabra de Dios, come gato por liebre. Porque como no conoce, por eso el pueblo cristiano no comemos entero. Porque el Señor no nos comparó con pollos, que son los que comen entero, sino con ovejas que son rumiantes, que echan el pasto en su primer estómago y se van a rumiarlo para convertirlo en leche y en lana. Entonces lo que usted oye no se lo coma entero. Para eso tiene la mano la Biblia, la palabra de Dios. Y por eso usted no debe ser perezoso ni perezosa en leer la Biblia. Porque por eso hay muchos engaños religiosos hoy en día, porque la gente tiene la Biblia pero no la usan. Hasta algunos cristianos la llevan de paseo al templo, al culto, y vuelven y la llevan a la casa y la ponen allá en el armario o en la mesa de noche y ahí hasta el otro domingo. Entonces, no, la palabra de Dios, el Señor Jesús dijo a los judíos, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aleluya. Y el Señor Jesús en la oración, Juan 17:3, dijo, Padre, esta empero es la vida eterna. Escuchen eso bien. Esta empero es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En la medida que usted conoce, cree. Usted no puede creer lo que no sabe. Porque si usted cree lo que no sabe, esa sería la fe del carbonero. El carbonero le preguntaron, ¿cuál es tu fe? Y dijo, la fe de mi iglesia. ¿Y cuál es la fe de la iglesia? La fe mía. Él no sabía ni qué creía la iglesia, ni de qué creía él. Esa es la fe del carbonero. Entonces usted necesita ponerle atención a esta. Esta, empero, es la vida eterna. La vida eterna es el Señor. En la medida que usted lo conoce, usted cree. Y en la medida que usted cree, recibe. Y en la medida que usted recibe, disfruta. Y puede compartir con otros.
Por eso hay cristianos que no saben hablarle a nadie nada. Pero es porque no leen, no escuchan, no buscan. Entonces, la tarea nuestra es conocer a aquel que nos amó y nos salvó. Aleluya. Y en esa medida, y de ahí depende su fe. Hay algunos cristianos que se ponen a pedir, Señor, auméntame la fe. La fe no viene por pedirla. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe, Él les dijo lo contrario. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, desarráigate y pásate a la mar, y os obedecería. Y en otra parábola dijo, el grano de mostaza, el reino de Dios es semejante al grano de mostaza, que siendo una semilla minúscula, sembrada, nacida y crecida, se hace un arbusto donde las aves del cielo hacen sus nidos y los animales del campo reposan. Y ahora el hombre come hot dog con mostaza. Eso no estaba en la Biblia porque en ese tiempo no vendían hot dog. Entonces, esa semilla minúscula se vuelve un árbol útil que le da abrigo a las aves y le da sombra a los animales del campo. Y el hombre se beneficia con la mostaza. Pero es mediante un proceso de sembrar, nacer, crecer, florecer y fructificar. Así es la fe. No se ponga a pedir fe, escuche y lea la palabra de Dios. Porque en la medida que usted conoce a Dios, confía en Él. Si apenas lo conoce a medias y sin zapatos, entonces su fe también es así. Pero en Daniel dice, el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. El que no conoce a Dios, pues, depende de sí mismo o depende de otras cosas que no son las promesas de Dios. De manera que todas estas cosas surgieron porque ya no se predicaba la palabra de Dios. Ya lo que entró en la iglesia fueron las costumbres, las creencias y las prácticas paganas. Entonces, de ese tiempo es cuando nace el catolicismo romano y los cristianos genuinos que disintieron de esas prácticas fueron llamados herejes y perseguidos por la iglesia, entre comillas, que era la iglesia del imperio. Bueno, sigamos con las prácticas. También la Iglesia Católica acepta como canónicos libros del canon alejandrino, que no consta en el canon hebreo. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo con algunos pasajes o algunas partes en el otro, ¿cómo es? Arameo. Esos son dos idiomas más o menos como hermanos. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, en el canon hebreo del Antiguo Testamento no aparecen los libros apócrifos. Apócrifo quiere decir ocultos o no revelados. Y la Iglesia Católica en su Biblia tiene insertados esos libros apócrifos que no estaban en los originales hebreos. Venera y acepta otras cosas además de la Biblia, como la visión, las enseñanzas de la propia Iglesia, los concilios y las declaraciones infalibles del Papa.
Infalibles entre comillas, porque lo único infalible es Dios. Entonces, ellos aceptan eso. Entonces, el catolicismo no cree en la palabra de Dios, sino en las tradiciones y en las doctrinas que los concilios han decretado a lo largo de la historia y en las encíclicas de los papas que han dado también en su tiempo. No sé si se han dado cuenta que este papa nuevo abolió el limbo. ¿No se han dado cuenta de eso? El limbo era una de las creencias y a los padres los psicoseaban. Dice, ese niño si no se bautiza y se muere se va para el limbo. Y este papa dice que el limbo no existe. El Concilio Vaticano, que es el último que se hizo, que lo convocó Juan XXIII y lo concluyó Pablo VI, cambiaron algunas cosas. Antes de ese concilio, la misa era en latín. Ahora es en el idioma materno del pueblo. Antes el cura le daba la espalda al pueblo y la cara al altar. Ahora le da la cara al pueblo y la espalda al altar. Antes solo los sacerdotes podían ofrecer la hostia, ahora lo pueden hacer las monjas, los diáconos. Hay muchas cosas que cambiaron con el Concilio Vaticano II, pero hubo una parte de la Iglesia que no aceptó las reformas del Concilio Vaticano II, entre ellas el obispo Lefebvre, que aquí vino a Colombia, un obispo francés que se opuso a las reformas del Concilio Vaticano, y él siguió ordenando sacerdotes y haciendo las cosas a la manera antigua. O sea que dentro de la Iglesia Católica hay varias ramas. La Iglesia lefebvriana. En México hay una Iglesia Católica que tiene obispos y curas que ellos creen que Juan Pablo I, el que murió a los 32 días de haberlo nombrado Papa, ellos creen que está vivo y que está preso, y que Pablo II era ¿cómo es que se hizo? Sí, un falso, ¿no? Un falso papa. ¿Un qué? Pues exacto, sí. Y esa iglesia que está en México, es una iglesia grande, ellos creen que Juan Pablo I está preso en Roma. Cuando él lo mataron, porque Juan Pablo I era de Estión Popular, y la noche que él le entregó la lista de los removibles de la curia, al otro día amaneció muerto. El editorial La Oveja Negra tiene un libro que se llama En Nombre de Dios, ahí está la historia de eso. Y esa investigación la hizo un periodista que tiene a su haber hecho rectificar un proceso después de 20 años de haber sido cerrado en Inglaterra, que es una de las democracias y una de las democracias famosas del mundo y uno de los tribunales de justicia más notables. Y ese periodista que hizo la investigación y que escribió de la muerte de Juan Pablo I, antes de eso había hecho una investigación sobre un crimen en Londres y después de 20 años lo hizo rectificar. O sea que no era un cualquier investigador. Y ese fue el que, de ese se escribió el libro que se llama En Nombre de Dios. Eso es de La Oveja Negra, que es una editorial conocida aquí en Colombia. Entonces, todas estas cosas son completamente opuestas a la palabra de Dios. Acerca de sus doctrinas, dice ser apostólica, fundada por Pedro
y predica sus doctrinas basándose en el hecho de haber sido fundada por Pedro y otros apóstoles. Acepta doctrinas basadas en interpretación de los llamados padres de la Iglesia, entre comillas, los papas y sus concilios. La Iglesia Católica ha modificado estas y otras doctrinas, por eso no se puede llamar apostólica, porque la doctrina apostólica no ha cambiado. La doctrina apostólica es la doctrina que los apóstoles enseñaron a la Iglesia en el primer siglo. Y la Iglesia es apostólica, y la doctrina es apostólica no porque tenga un rótulo allá que diga Iglesia Apostólica, sino porque la doctrina vino a través de los apóstoles. Le doy unos ejemplos. El Señor Jesús solo habló de la Iglesia 2 veces. Mateo 16:18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Mateo 18:18, si no lo oye a ellos, dilo a la iglesia. Él nunca más habló de la iglesia. Pero el apóstol Pablo en todas las eplas habla de la iglesia. Y escribió la carta a los Efesios, que es la epístola de la iglesia universal, donde presenta a la iglesia desde su concepción, como leímos ahí. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí está el origen de la iglesia. Entonces Pablo habla de la composición de la iglesia, habla de la posición de la iglesia, habla de la posesión de la iglesia, habla del magisterio de la iglesia, habla de la ética de la iglesia y habla de la batalla de la iglesia. Es decir, Pablo escribió 6 capítulos para describirnos lo que es la iglesia desde su origen hasta su presentación en el día de Cristo. Resumió el propósito de la iglesia en 4 hechos. Efesios 5:25. Cristo amó la iglesia. ¿Cuándo fue eso? Antes de la fundación del mundo. Se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuándo fue eso? Hace 2000 años en el Calvario. Para santificarla, purificarla en el lavacro de la palabra, lavacro del agua por la palabra. Eso es lo que se está haciendo ahora. Los 2 hechos anteriores son del pasado. Amó la iglesia antes de la fundación del mundo, se entregó por ella hace 2000 años y ahora la está perfeccionando y santificando en el lavacro del agua por la palabra de Dios. Y 4, a fin de presentársela a sí mismo, gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Él mismo se la va a presentar, él no necesita suegro. Él mismo se la va a presentar porque Él es el autor y el actor de la iglesia. Él es el autor, el que la hizo, y actor, el que protagoniza la salvación en la iglesia. Se lo digo de otra manera. Él planeó antes de la fundación del mundo. Ordenó. El Cordero de Dios fue ordenado antes de la fundación del mundo. Prometió en el principio del mundo. Legisló en el curso del mundo. Y Él mismo vino a protagonizar lo que había planeado, lo que había ordenado, lo que había prometido, lo que había legislado. Él es el autor y el actor de la salvación y de la iglesia. Por eso, a Él solo sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos.
Aleluya. Acerca de las doctrinas, bueno, la Iglesia Católica ha modificado estas y otras doctrinas, por eso no puede llamarse apostólica, por su antigüedad o por esto creó y agregó muchas otras doctrinas y dogmas. Aquí vamos a enumerarlas. A. El comienzo del papado en el año 440. B. Veneración de las reliquias en el año 400. C. La doctrina del purgatorio en el año 600. Ellos enseñan que el purgatorio es un lugar donde todos los que parten de esta vida tienen que ir a purificarse de los pecados. Eso contradice la doctrina cristiana. Hebreos 1:12 dice, el que hizo la purificación de nuestros pecados y se sentó a la diestra del trono de la majestad en las alturas, hecho superior a los ángeles. Lo peor de la Iglesia Católica no es lo que los católicos hacen, emborracharse o pelear o adulterar o fornicar. No, eso es el resultado de su creencia. Lo peor del catolicismo son las creencias. Y una de las cosas importantes en la vida es lo que uno cree, porque uno vive de acuerdo a lo que cree. La creencia influye, porque la creencia está aquí. Y eso influye en lo que yo hago y en lo que no hago. Entonces, el purgatorio es una ofensa a Cristo, porque es decir que lo que Cristo hizo es perfecto. Que hay que además de que lo que Él hizo, hay que irse uno a quemar un poco de tiempo allá en el purgatorio para poder ir al cielo. ¿Algunos de ustedes han visto el cuadro de la Virgen del Carmen? A ver, ¿cuántos los han visto? Sí, un fuego ahí, la gente quemándose ahí, ella ya con sus escapularios tranquila, que si no le rezan y le pagan, pues ella no va a sacar a nadie de ahí, si eso fuera cierto. Es decir, eso es una crueldad. Poner la gente en un fuego para que digan misas, para que le recen, y todo eso es pago. Es decir, si uno usa un poco la cabeza, se da cuenta que eso no tiene sentido, que por el contrario, eso sería una crueldad. Entonces, el purgatorio no existe. Jesucristo hizo la purgación de nuestros pecados. Purgar es pagar. Él pagó. Él con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados, con un solo sacrificio quitó del medio el pecado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz con Dios quiere decir que no tenemos cuentas pendientes. Y no las tenemos no porque no las tuvimos, sino porque Él pagó por nosotros. Aleluya, y Él pagó completo. Él no pagó a medias. O sea que eso es un insulto a Jesucristo. Veneración, el purgatorio sí. Luego viene la canonización de los santos en el año 1000. Ahí fue donde comenzaron a canonizar los santos. El sacrificio de la misa en el año 1100. La misa es lo más sagrado de la Iglesia Católica. Yo por los primeros 22 años fui a misa, pero yo no sabía que era misa en ese tiempo. Después que salí de allá fue que
supe qué es lo que es misa. Y seguramente que muchos de ustedes que fueron a misa no sabían qué cosa era misa. Y claro, muchos aquí no saben nada de eso porque ya se criaron en la iglesia cristiana. Ya nunca tuvieron eso. Entonces, ¿por qué le llaman el santo sacrificio de la misa? Según el Catecismo Católico, la misa es la repetición del sacrificio de Cristo en forma incruenta y sin sangre. Cuando el sacerdote eleva la hostia, dice que está ofreciendo a Cristo. Y cuando eleva el cáliz, dice que está ofreciendo la sangre de Cristo. Y ahí tienen otra doctrina que se llama transubstanciación, que la hostia se convierte en carne y el vino se convierte en sangre. Esa es otra de las grandes mentiras, porque eso no se convierte en ninguna otra cosa. Y a Jesucristo no se come por la boca, porque todo lo que entra por la boca va al vientre y del vientre al sanitario. Si a Jesucristo no lo comiéramos por la boca, sería la más grande profanación. Cuando Jesucristo le dijo a los judíos, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Entonces lo dijeron, ¿y cómo puede este hombre darnos su carne a comer? Ellos comenzaron a pensar cómo nos comemos a este hombre. Entonces Jesús les dijo, la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida, las palabras que yo os hablo son espíritu, son vida. Aleluya. Aleluya. A Jesucristo se come por el oído, porque el oído es la boca del alma y del espíritu. Todo lo que entra por aquí va al vientre, y del vientre al sanitario. Pero la vida entra por aquí. Juan 5, 24. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué dice? Tiene vida eterna. La vida entra por aquí. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto digo, la hora viene y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Eso entra por aquí. A Jesucristo se come no por la boca, sino por el oído. Ahora, comunión no viene de comer. Comunión viene de comunicación. Usted puede comerse todas las hostias que hay en Bucaramanga y no tiene comunión con Dios ni con nadie. Los que van allá a sacar la lengua, fíjense que no tienen, ni siquiera se saludan, ni con el que le da la hostia, ni con el vecino, ni siquiera se saludan. Comunión es la comunicación. Los primeros discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Unos con otros. Cuando usted está hablando aquí con los hermanos, usted está practicando la comunión cristiana. Exacto. Entonces, la misa, que es lo más sagrado de la Iglesia Católica, es un insulto a Jesucristo, porque se repite lo que no es perfecto. Si usted hace un trabajo allá en la compañía y el supervisor viene y lo repite, ¿qué le está diciendo? ¿Que lo hizo muy bien? No. Todo lo que se repite es porque no es perfecto. Y Jesucristo, su penúltima palabra en el Calvario fue: consumado es. Perfecto es. Acabado es. A su nombre, gloria. Y ese no fue un grito de angustia, fue un grito de triunfo. Dice, a gran voz dijo. Ese fue el triunfo
de un campeón que llegó a la meta. Él es el Cordero de Dios que vino para ser inmolado y quitar el pecado del mundo. Y cuando todas las escrituras se cumplieron en Él exclamó a gran voz: consumado es, hecho es, perfecto es. Aleluya, aleluya. Entonces, pretender repetir lo que Jesús declaró perfecto es un insulto a Jesucristo, y eso es lo más sagrado de ellos. ¿Cómo será lo que no es sagrado? Mucha gente piensa que ir a misa no, que es como ir a culto. No, señor. Si usted va a misa, esa ceremonia es un insulto a Jesucristo. Además, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos rubricó que su obra había cumplido lo que se había propuesto. Aleluya. Como dice ahí en Hebreos 1, quien hizo la purificación de nuestros pecados y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Sentarse tiene dos sentidos: obra terminada y autoridad. En el santuario de Israel no habían asientos, no habían ni bancas ni sillas, allá nadie se sentaba, porque allá había un sacrificio continuo. Cada tarde, al caer el sol, había que poner un cordero en el altar, y cada mañana, al levantarse el sol, había que poner otro. Tenía que haber siempre un sacrificio en el altar, porque era una mediación entre el Dios Santo que estaba en el lugar santísimo y el pueblo pecador que estaba afuera. Entonces, ese sacrificio era el sustituto de Israel para que la ira de Dios no se levantara contra ellos. Entonces, ese sacrificio que se hacía continuamente, entonces por eso allí nadie se sentaba. Pero él se sentó porque no hay más nada que hacer. Él resolvió de una vez para siempre el problema del pecado en la cruz y el problema de la muerte en la resurrección. Por eso se sentó. Obra cumplida, obra perfecta. Y segundo, sentarse es autoridad. Cuando Salomón fue ungido como rey de Israel, dice: se sentó Salomón en el trono de Jehová en Israel, y todo Israel le obedeció. Se sentó Salomón en el trono de Jehová en Israel, y todo Israel le obedeció. ¿Y qué dijo Jesús antes de ascender al cielo? Toda potestad en el cielo y en la tierra me es dada. Está en mis manos toda autoridad y dominio. Él está sentado en el trono de la majestad en las alturas, en el trono del universo, porque su obra, aleluya, satisfizo la ley de Dios y proveyó el remedio para el pecador. Y no hay más nada que hacer. Lo que hay es que creer lo que Él hizo y recibir. Por eso Él no mandó a los discípulos ni a hacer fiestas, ni a rezar, ni a hacer sacrificios, ni a hacer ceremonias. Él los mandó a una sola cosa: id y predicad el Evangelio. El que crea el Evangelio y sea bautizado será salvo. Porque la gente no puede creer lo que no sabe. La gente se está en la superstición y la idolatría porque no saben quién es Jesucristo ni lo que Jesucristo ha hecho. Eso se comen cualquier basura religiosa que encuentran en el mundo porque no saben.
Entonces, el interés del Señor Jesús es ese: id y predicad a toda criatura y en todo el mundo. El que crea y sea bautizado será salvo. Porque la salvación está hecha, lo que hay que creerla, recibirla. La recibe uno a través de creer. Entonces, esa salvación comienza a producir esos efectos en la vida de la persona que lo lleva a ser una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer, con una esperanza de gloria, bienaventurada y bendita, y por eso tiene una vida diferente mientras está peregrinando en el mundo. Aleluya. Entonces, la misa y el purgatorio son dos, ¿qué dije? No. Dos ofensas, ya se les olvidó lo que dije. Hasta a mí se me olvidó ya. Dos insultos. El purgatorio y la misa son dos insultos a Cristo. La transubstanciación es una falsedad. Los 7 sacramentos, el sacrificio de la misa fue establecido como dogma en el año 1100. Fíjese usted que en la Biblia usted no encuentra ni a Cristo ni a los apóstoles haciendo misa. Porque la misa la inventaron en el año 1100 después de Cristo. La transubstanciación la inventaron en el año 1215. Los 7 sacramentos de la Iglesia Católica también lo inventaron en el 1215. La confesión auricular en el 1216. O sea, el confesionario lo inventaron en el 1216. Y ellos, para justificar eso, citan a Juan 20, 21 y 22, cuando Jesús se despidió de los discípulos, les dijo: como el Padre me envió, así yo os envío. Recibid el Espíritu Santo. A los que remitieren los pecados, les son remitidos, y a los que se los retuvieren, les son retenidos. Los apóstoles hicieron eso, pero no a través de la confesión, sino a través del bautismo. En el día de Pentecostés, cuando esa multitud preguntó a Pedro y a todos los apóstoles, la pregunta no fue solamente para Pedro, preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos no le dijeron: pónganse en fila que los vamos a confesar. Ellos les dijeron: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión y perdón de los pecados. Remitir es enviar. ¿Por qué hay que enviar los pecados a juicio? Primera de Timoteo 5:24 dice: los pecados de algunos hombres antes que vengan a juicio son manifiestos, a otros les vienen después. Remitir quiere decir enviar. Cuando usted manda una carta, ¿qué pone? Remite, fulana de tal. Entonces, cuando el pecador se reconoce pecador y arrepentido, viene al ministro para que lo bautice en el nombre de Jesucristo para remisión y perdón de los pecados. Él está remitiendo los pecados. Y el ministro solo está autorizado para remitir los pecados al que los remite a través del bautismo. El bautismo es para remisión, que es enviarlos a juicio. Porque una cosa es la limpieza y otra cosa es el perdón. Lo que pasa es que hay personas que no hacen diferencia. Los trinitarios que no quieren bautizarse en el nombre de Jesús dicen: no, la sangre de Jesucristo me limpió de todo pecado.
es que la palabra hace un papel, la sangre otro, el nombre otro y el espíritu otro. Vosotros sois limpios por la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La sangre nos redime, nos justifica, nos santifica, nos lava y nos limpia, pero la Biblia nos dice que la sangre perdona. ¿Por qué? Porque la sangre es una parte de Cristo. El nombre encierra todo lo que Él es. Así como donde usted firma, está comprometido de pies a cabeza. No solamente una parte, sino de pies a cabeza está comprometido donde tú pones la firma. El nombre representa todo lo que Él es. Y por eso el nombre fue designado para el perdón de los pecados, número 1, y número 2, para la adopción. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Efesios 1:4, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Si usted recoge a un muchacho de la calle y del orfanato y le da todo lo que necesita, pero no le da el nombre de su familia, él no es un hijo adoptivo, él es un criado que usted tiene, que cuando usted se muera no le toca nada. Pero si usted le da el nombre de su familia, eso es lo que lo hace hijo adoptivo con los mismos derechos que el que nació en casa. O sea, el nombre fue dado para el perdón de los pecados y para la adopción. Porque eso es lo que hace adoptivo a uno que no nació en casa, recibir el nombre de la familia. Exacto. Entonces, ellos usan el versículo de Juan 20, cuando eso lo inventaron 1200 años después de Cristo, inventaron la confesión auricular, que es otro insulto a Jesucristo, porque el sacerdote se sienta en el lugar de Dios. Solo Dios puede perdonar los pecados. Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lógica, ¿cómo es que yo voy a ofenderlo a usted, hermano, y le voy a pedir perdón a la hermana? No tiene sentido. Uno tiene que pedir perdón a quien ofende. Cuando uno ofende a Dios, tiene que pedirle perdón a Dios. Si ofendió a otra persona, pues tiene que pedirle perdón a Dios y a la persona. Entonces, pero eso de irle a contar uno los pecados de unos, esa era una de las cosas que yo me preguntaba cuando era católico. Porque yo sí fui un católico que iba a misa y me confesaba, pero siempre me preguntaba, ¿por qué siempre tengo que decirle al cura lo mismo? Porque aunque hacía el propósito de enmienda, rezaba la penitencia, a lo que veía, lo que me gustaba, para allá iba. Porque esos remedios católicos para el pecado son como untarse mentol en la frente para un cáncer en el estómago. Por eso el católico va con sinceridad y le dice al cura, he hecho esto, otro. Y el cura le dice, bueno, haga el propósito de enmienda, rece tantos Padre Nuestro y tantas Ave María, y él va y lo hace. Pero sale de ahí
Y a lo que ve la muchacha que no es suya, no se puede aguantar. A lo que ve la cerveza, no se puede aguantar. A lo que ve el pecado en cualquiera de sus formas, no se puede aguantar, porque el remedio no sirve. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Aleluya. No hay otro remedio contra el pecado. La Iglesia Católica se inventó penitencias. Penitencias. Como usted ve toda Colombia, gente andando de rodillas allá en Buga, en Monserrate. Vea, les voy a contar una anécdota. Mañana es domingo, nadie va a trabajar mañana, pues no hay preocupación. Vea, en una población de Antioquia que se llama Remedios, en el nordeste de Antioquia, la cocinera del cura, después de 20 años de ser cocinera del cura, se convirtió al Señor. Ahí en Remedios no había iglesia, pero en el pueblo siguiente, que es Segovia, había iglesia. Y algunas personas le habían hablado a la cocinera del Señor. Y resulta que un día llegó otra señora a buscar el cura y el cura no estaba. Entonces se pusieron las dos señoras a hablar ahí en la puerta. Y la que llegó le estaba diciendo a la que estaba ahí en la casa cural, cierto, Cristo de Zaragoza es vivo y cuando quiere va y visita al de Girardota, porque tanto en Girardota como en el otro lugar hay un Cristo y una romería. Cierto que el Cristo de Zaragoza es vivo y cuando quiere va y visita al de Girardota. Estaban hablando de eso, en eso llega el cura. Y entonces la visitante le dice, cierto, padre, que el Cristo de Zaragoza es vivo y cuando quiere va y visita al de Girardota. El cura le respondió, más vivo es el que lo hizo ahí los dos y a usted tan boba. Más vivo es el que los hizo a ellos los dos y a usted tan boba. Santo remedio. Enseguida la cocinera se salió de allá y se fue al culto nuestro. Claro. Después de 20 años de ser cocinera del cura, el mismo cura se encargó de mostrarle la vanidad, la tontería que creían. La venta de indulgencias, eso fue en 1517, en el tiempo de la Reforma, que estaban construyendo o arreglando la Catedral de San Pedro en Roma. Entonces los obispos estaban vendiendo indulgencias para los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Que una vez que usted ponía el dinero en el plato, sus pecados pasados eran borrados, los que iba a cometer en el presente y los del futuro. Entonces ahí fue donde Lutero, que era un monje católico, entonces él sacó 95 tesis y las clavó en la puerta del templo donde él decía misa. Y dijo, si la salvación es por las indulgencias, en vano murió Cristo. Y si la salvación es por Cristo, en vano son las indulgencias. Entonces el Papa lo conminó a que se retractara. Y él les dijo, si me prueban con la Biblia, me retracto. Como no pudieron comprobarle por la Biblia, entonces, para que no lo mataran, los amigos de Lutero lo secuestraron y lo llevaron a un lugar secreto, y allí fue donde Lutero tradujo la primera Biblia del latín al alemán, porque él era alemán. Y ahí comenzó el desarrollo de la Reforma. Lo que motivó a Lutero
fue a analizar eso. Bueno, si la salvación es por las indulgencias, entonces ¿para qué murió Cristo? Y si la salvación es por Cristo, las indulgencias son vanas. Eso lo inventaron en 1517. La tradición en 1546, o sea que la tradición es tan válida como la Biblia para ellos. La autorización de los libros apócrifos fue en el año 1547. ¿Por qué los libros apócrifos no pertenecen a la Biblia genuina? Ni el Señor Jesús ni los apóstoles citaron nunca los libros apócrifos. Mientras que ellos citaron los Salmos, Deuteronomio, Éxodo, Génesis, los del Antiguo Testamento. Número 1. Número 2, los libros apócrifos no fueron escritos por ningún personaje que tuviera un cargo de Dios. No eran sacerdotes, no eran profetas, no eran reyes de Israel, es decir, no tenían ningún cargo. Tercero, esos libros chocan con la Biblia porque en esos libros habla de redimir los pecados con las obras. Es decir, hacer obras para redimir los pecados. Y cuarto, uno de los escritores, el que hizo las batallas, Macabeos pide perdón por los posibles errores que hay en el libro. Los profetas nunca pidieron perdón porque nunca hablaron de sí mismos, sino que dijeron, así dice Jehová. Entonces, por eso son libros que no tienen valor espiritual, sino que por eso. Y la misma Iglesia Católica, si usted tiene una Biblia católica, note que la Biblia católica dice segundos libros canónicos. O sea que ellos mismos no lo reconocen como los demás libros canónicos. Porque la misma Iglesia Católica, yo he tenido Biblias católicas y dice de segundos libros canónicos. O sea que les dan una virtud, pero en segundo puesto. Pero nosotros no le damos. Bueno, el libro de Macabeos es una historia cierta, pero Macabeos fue un guerrero, no fue un sacerdote, ni fue un profeta, sino fue eso. Entonces, los libros canónicos como parte de la Biblia. El credo del Papa Pío IV, que introdujo nuevas doctrinas en 1560. La Inmaculada Concepción de María en 1854. O sea que María fue concebida sin pecado. Es otra mentira. El único concebido sin pecado fue Jesús, porque no fue engendrado por el hombre. María tenía su papá y fue engendrada por un hombre. El único que nació y vivió sin pecado fue Jesucristo, porque no fue engendrado por el hombre, porque el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso María se murió, por eso Pedro y Juan y todos se murieron. Aún Moisés, que habló cara a cara con Dios, como habla el hombre a su compañero, vivió 120 años y murió. Abraham fue amigo de Dios, vivió 175 años y murió. La muerte es la prueba de que uno es pecador. La prueba de que es pecador no es cuántos pecados ha hecho, ni qué pecados ha hecho, sino el hecho de ser mortal. Allá en el cementerio hay tumbas de bebés que no han cometido un pecado personal. ¿Pero por qué se murieron? Porque nacieron con el germen del pecado. Entonces, esa es otra mentira. La Inmaculada Concepción de María en 1854.
La infalibilidad del Papa, 1870. La Asunción de María, 1954. ¿Qué dice la Biblia? Juan 3:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Primera de Timoteo, capítulo 2. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hebreos 6, el último versículo. Hebreos 6, el último versículo, donde entró Jesús en el cielo como ancla de nuestras almas y precursor nuestro. Precursor es el que va adelante. Juan el Bautista fue el precursor de Cristo. Cristo es el precursor de los cristianos en el cielo. En el cielo solo hay un hombre, Jesucristo. Nadie sube al cielo, porque para ir al cielo se necesita el cuerpo de resurrección, un cuerpo de gloria e inmortalidad, y solo Jesucristo tiene. Cristo es el primero de la resurrección y luego los que son de Cristo en su venida. O sea, que es otro cuento, otra falsedad. Bueno, la Asunción de María al purgatorio. La Iglesia Católica enseña que existe un lugar llamado purgatorio donde se van a parar las almas de la mayoría de los que parten de esta vida y que tienen que purgar pena de vida por las manchas o pecados veniales que le hayan quedado en esta vida terrena antes de poder entrar al cielo. Las oraciones de los parientes o de los amigos, así como las misas, les pueden aliviar las penas. La Iglesia tiene un gran negocio con eso de las misas, que es lo mismo que creen los mormones bautizando a la gente por los muertos. Los mormones bautizan a los vivos por los muertos para que le haga provecho al muerto. Los católicos hacen misa y rezan para que le aproveche al muerto, pero el muerto nada sabe. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni cuando descienden al Seol, ni los muertos alabarán al Señor. Entonces, todas esas doctrinas y muchas más, porque eso es kilométrico, todas esas prácticas que a lo largo de todos estos siglos, desde el año 325, desde el siglo IV, o sea, el romanismo partió del siglo IV, como el Islam partió del año 600 después de Cristo, como el budismo partió de hace más de 3000 años en la India. Pero todos esos fundadores de religiones están muertos. El único que vive y vive para salvar eternamente se llama Jesucristo. Vamos a darle gracias. Aleluya. Te damos gracias, Padre Santo, esta noche por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias por tu palabra que es luz y vida, Señor. Gracias por tu bondad, Señor, de dar el conocimiento de tu salvación, de tu obra redentora, Señor, de tu propósito eterno, Señor, para con tu pueblo, Señor. Te damos gracias en esta noche, Señor. Aleluya, por esa bondad y esa misericordia tuya, Señor, para con tu pueblo y para con tus siervos. En este día, Señor, te alabamos y te ensalzamos. Aleluya, por tu gracia y tu bondad que es para siempre. El Señor les bendiga, hermanos. Hermanos, un gran